Bueno amigos, se nos ha contratado para el diagnóstico de esta unidad de aire acondicionado. Son 18.000 BTU de enfriamiento por hora, una potencia de 220 vatios. Este equipo debería estar presentando un consumo de al menos 7.5 amperios, teniendo en cuenta el batiaje y los BTU por hora que por norma general uno los conoce. El equipo reporta su falla, obviamente porque no está enfriando, el cliente es lo que dice, y tiende a congelarse, generando esos ciclos de apagado y encendido del compresor por protección térmica. Acá, como vemos, la tubería está congelada, el caño más delgado. Esto generalmente indica una baja presencia de gas refrigerante o una semi-obstrucción o una obstrucción del tubo capilar. Por esto que vamos a determinar cuál de estas dos características, cuál de estos dos síntomas se está presentando en esta unidad de aire acondicionado en específico. Por lo tanto, vemos que el consumo está bastante bajo y también la presión del refrigerante, que debería oscilar alrededor de 68 psi para la temperatura a la cual estamos trabajando en este momento. Para esto vamos a proceder a apagar el equipo. Con esto podemos tener una pista adicional acerca de la presencia de gas refrigerante, qué tanto gas refrigerante tenemos. Al ver el equipo apagado, teniendo en cuenta que no existen gases incondensables en el circuito, deberíamos tener una presión de al menos 150 psi. Al apagar el aire vemos que la presión manométrica del lado de baja o de evaporación, está bastante por debajo de lo que debería. Sin embargo, no nos debemos dejar engañar por este motivo, porque teníamos un congelamiento en la línea de líquido y seguramente parte de ese gas refrigerante se encuentra por debajo de su temperatura habitual. O el evaporador, podemos tener congelamiento en el evaporador y aún hay cierta cantidad de gas refrigerante que no ha llegado a evaporarse. Entonces, por eso debemos esperar o colocar el aire acondicionado en modo ventilador para seguir obteniendo pistas. Aunque este no es el método 100% aprobado para el diagnóstico de estas causas de congelamiento, sino más bien debería utilizarse o se utiliza el diagrama de Molière y la medición de subenfriamiento y sobrecalentamiento. Con estas unidades de tipo mini split deberíamos poder obtener la medición o la lectura de alta, la presión de alta. Sin embargo, acá se nos dificulta un poco tomar esa lectura, puesto que no tenemos un puerto para conectar las mangueras. Sin embargo, y aunque pudiéramos tomar el subenfriamiento y obtener un poco más de datos sobre la falla que se está presentando, con este método podemos obtener una pista más apropiada y más rápido que el método de subenfriamiento y sobrecalentamiento. Acá el aire acondicionado ha transcurrido alrededor de 10 minutos desde que se colocó en modo ventilador, y ya vemos que la presión está casi a punto de normalizarse, alrededor de los 150 psi con el compresor apagado. Si lo dejamos un poco más, seguramente alcanzará esa presión. Vemos cómo va subiendo la aguja lentamente. Por lo tanto, podemos tener algún tipo de diagnóstico en relación a la obstrucción del tubo capilar. Y aquí el nivel de presión objetivo normal de un equipo de aire acondicionado apagado
y el gas en fase de vapor. Esto, como sabrán, es una función entre la temperatura y la presión interna del circuito y puede variar un poco con respecto a la temperatura ambiental en la cual uno se encuentre. Por eso puede ser un poco más alta, puede ser un poco más baja, pero rondando esa magnitud. Entonces, la presión, un aire acondicionado con fugas, muy rara vez encontrará esa presión de gas refrigerante si el sistema está hermético. Con el sistema apagado sería muy raro que alcance esta presión. Y aquí se puede observar dónde está todo ese refrigerante. Entonces, una vez recogido el gas, envasado el gas, procedemos a cortar el tubo capilar. Acá queda un restante de refrigerante que será evacuado ya dentro de poco. Acá hemos cortado ya el tubo capilar con su filtro. Procederemos entonces a medir y determinar el diámetro interno del tubo capilar, ¿no?, para su reemplazo. Entonces procedemos a cortar y medir la longitud del tubo capilar, también determinar su diámetro para mantener estas características originales según el modelo el diseño del modelo para el cual fue fabricado. Posterior a haber determinado estos parámetros, procedemos al ensamblaje y a la soldadura de las partes en su lugar. De esta forma podemos proseguir con el proceso de verificación de estanqueidad, vacío y carga de gas refrigerante. Una manera práctica para conocer si el equipo presenta algún problema en la soldadura, alguna fuga, es dejar por un tiempo aproximado de 5 a 10 minutos con el manómetro cerrado, aún con la bomba de vacío encendida, y lograr ver si la aguja devuelve al cero, si se vuelve a nivelar la presión con la presión ambiental. Esto implicaría que hay una entrada de aire en alguna parte del sistema, al sistema frigorífico, pues. Acá todo en orden. Seguiremos haciendo vacío por un tiempo un poco más prolongado y procederemos a incorporar el gas refrigerante al sistema. Otra forma de comprobar si existe alguna fuga en el sistema es cerrar el manómetro en el lado de baja durante aproximadamente unos 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos, y luego de un tiempo poner bastante atención en el sonido que está haciendo la bomba de vacío y posteriormente abrir esta válvula. Si existe una variación muy importante en el sonido que ejecuta la bomba de vacío, implica entonces también que aún hay vapor, humedad, aire ambiental dentro del sistema o una entrada de aire al mismo. Esto nos puede arrojar falsos positivos a veces, porque en el sistema, en el circuito, cuando aplicamos un tiempo demasiado prolongado para aplicar esta prueba, existe el gas refrigerante mezclado con el aceite. Entonces se quedan ellos mezclados, y al estar en vacío, este gas refrigerante pasa a su fase de vapor y tiende a ocupar un espacio
en el sistema frigorífico. Por tanto, no es una prueba infalible, pero nos aporta alguna pista. Si el sonido es demasiado importante o hay una variación en la presión negativa del circuito, entonces debemos ejecutar, previo a ingresar gas refrigerante al sistema o dar por completado el vacío, debemos buscar fugas utilizando nitrógeno. Acá, como vemos, no está la manguera conectada a la bomba de vacío, sino que la he conectado a la bombona estando esta cerrada, para que se vea el vacío y cómo se mantiene el mismo en el manómetro en el sistema de refrigeración de este aire acondicionado. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, ya han pasado unos cuantos minutos desde que cerré la válvula y el manómetro en baja. Entonces se procede a colocar el gas refrigerante. Acá les hablaba de esta otra prueba en cuanto al sonido de la bomba de vacío, la variación del sonido. Entonces se escucha y no hubo una gran variación en el sonido de la bomba cuando aperturamos la válvula y conectamos nuestra bomba de vacío con el sistema frigorífico de este aire acondicionado. Entonces, a continuación voy a proceder a hacer el cambio entre la bomba de vacío y la bombona de gas refrigerante. Entonces, teniendo en cuenta de que si apagamos la bomba en este preciso instante, estando abierta la válvula de conexión entre el lado de baja y la bomba de vacío, esta intentará aspirar el aceite que hay contenido en el cárter de la bomba de vacío, ingresándolo y contaminando el sistema de este aire acondicionado o de cualquier otro. Por lo tanto, el procedimiento que yo realizo y recomiendo es el siguiente: cerramos la válvula de baja, cerrado, con la bomba encendida, desconectamos acá, conectamos acá y así también evitamos que esta se ensucie. Ahora abrimos la válvula de la bombona. En este caso puedo purgar cierta cantidad de gas refrigerante por la válvula de alta. Y ahora sí, teniendo el sistema libre de aire, procedemos a ingresarlo al circuito. Intentamos nivelar hasta unos 150 psi, si nos lo permite la cantidad de gas envasada en la bombona de refrigerante, y procedemos a encender el aire acondicionado para completar la carga de gas. Con la válvula de baja del manómetro abierta, procedemos a encender el aire acondicionado para hacer la carga de refrigerante, completar la carga de refrigerante. Y acá vemos ya el aire acondicionado en pleno funcionamiento. Se ve el amperaje por acá, el consumo del aire acondicionado 7.8 amperios, lo cual es acorde con la presión
de trabajo que tenemos, la presión de succión, y teniendo en cuenta las especificaciones del fabricante, también decimos que está correcta el modo de trabajo. Presenta ciertas fluctuaciones, quizás por las fluctuaciones mismas del voltaje, o la apertura y el cierre de puertas en la unidad interior. Acá vemos la bombona. Yo tiendo siempre a colocarla en el condensador para que de esta forma se pueda calentar el gas refrigerante y cargar de una manera más apropiada la unidad de aire acondicionado. Acá vemos trabajando en 68 psi aproximadamente, a unos 7.9 o 8 amperios. Teniendo en cuenta esto, una unidad un poco ineficiente en términos de ahorro energético, pero aparentemente está trabajando perfectamente. En los caños, la línea de líquido, el de descarga y el de succión, están húmedos ambos y al tacto un poco frío. Hay que tener en cuenta que la temperatura del salón interior es de aproximadamente unos 34 grados. Estamos en una ciudad bastante caliente, por lo tanto, dando inicio al arranque de este equipo, siempre la presión va a ser un poco alta y el amperaje irá disminuyendo junto con la presión gradualmente hasta mientras se esté enfriando la habitación. Y por esto damos por concluido este trabajo y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, saludos y que estén muy bien.